Estamos en vivo. Muy buenos días. Damos inicio a este taller sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC para el estado de Chihuahua. Evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSDE, y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del estado de Chihuahua. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Buenos días, subsecretaria, bienvenida. El maestro Gustavo Puente Orozco, sí, gracias. El maestro Gustavo Puente Orozco, presidente del AMSDE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Bienvenido, presidente. Gracias, buenos días. Y nuestra anfitriona, la ingeniero Alejandra de la Vega Arispe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado. Le ruego a la secretaria de la Vega nos dirija un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, gracias Misael, y sobre todo muchísimas gracias a mi colega Gustavo, presidente de la AMSDE, y de manera muy especial a la subsecretaria, a la Secretaría de Economía, por la organización de este evento, por acompañarnos esta mañana para poder darle a la gente de Chihuahua, a la industria de Chihuahua, pues esta pincelada sobre las grandes oportunidades que nos brinda el Tratado de Libre Comercio al estado de Chihuahua. Muy relevante porque además esta industria de manufactura de exportación empieza precisamente en nuestro estado, en Ciudad Juárez, en 1965, con la instalación de una planta de ensamble de televisores RCA. ¿Cómo olvidar el perrito con el megáfono? Desde entonces ya, tras la adhesión de México al GATT en el 86 y la firma posterior del Telecán en el 94, México se ha convertido en una gran potencia de manufactura. A febrero del 2020 existían 6,296 registros IMEX, que representan 12,677 plantas. En estas plantas se emplean a más de 3 millones de mexicanos en condiciones de formalidad, certidumbre y apegados a los más altos estándares laborales que existen en nuestro país. De estos empleos, cerca de 380,000 están localizados en nuestro estado de Chihuahua, ocupando el primer lugar en empleo IMEX. Este se ha convertido no solo en uno de los más grandes términos en volumen, sino de los más diversificados. En Chihuahua se ha contado con un liderazgo prácticamente en todos los sectores productivos estratégicos de este país. Competimos con Querétaro por el primer lugar en la industria automotriz, en la industria aeroespacial. Tenemos casi 200,000 empleos en la industria automotriz, siendo comparable con los estados del Bajío. Contamos con una industria de dispositivos médicos de un tamaño y sofisticación equivalente a la de Tijuana y con una industria de electrónicos que nada tiene que envidiar a Jalisco. Nuestra industria de maquinaria y productos metalmecánicos está a la par de la regiomontana e incluso nuestras exportaciones agrícolas están a la par de Sinaloa y de Sonora. Chihuahua es un gran ejemplo de todo lo que se ha podido hacer bien en México y de las grandes oportunidades que se han abierto a partir de estos acuerdos comerciales que han permitido a nuestro país capitalizar la inversión extranjera directa y la manufactura de exportación. Sin embargo, sería de cortas miras seguir con el mismo rumbo que se definió hace más de 5 décadas. Esta estrategia que funcionó desde hace 60 años, tenemos que redirigir y no tenemos el lujo de pensar que esta estructura de tratados comerciales y competitividad en costos puede impulsar el crecimiento en la calidad de vida de los mexicanos. Este modelo IMEX, basado en la eliminación de barreras arancelarias y simplificación administrativa,
nos ha dado grandes oportunidades, pero necesitamos hacer ajustes sustantivos que nos permitan migrar a nuevas economías regionales basadas en eficiencia en costos, a economías basadas en innovación. Por ello, estamos convencidos que una política económica basada en 3 ejes: financiamiento productivo a pymes, coinversión estatal en industrias habilitadoras y el fortalecimiento del consumo interno como motor de desarrollo. Voy a hacer una descripción muy breve de cada una de estos 3 ejes. En cuanto al financiamiento de productivo a pymes, proponemos fortalecer las oportunidades de crecimiento a la industria mexicana basada en tecnología a través de la inversión en bienes de capital productivo, poniendo un énfasis especial en moldes, troqueles, maquinados, inyección de plástico, fundición y manufactura de electrónicos, las cuales representan tecnologías habilitadoras en todos los campos productivos estratégicos del país. Como segundo lugar, la coinversión estatal directa a industrias habilitadoras. México hoy no se encuentra preparado para aprovechar las nuevas reglas de operación del TEMEC. Si bien se incrementan las exigencias de producto norteamericano para la cadena automotriz, necesitamos contar con molinos de acero o aluminio automotriz. Este incremento en contenido regional vendrá forzosamente de molinos de acero y aluminio de los Estados Unidos y de Canadá, mientras México continuará siendo una plataforma de ensamble con un potencial de valor agregado reducido. Por esto necesitamos articular una estrategia nacional para que durante este sexenio logremos establecer, en conjunto con los grandes empresarios mexicanos, una operación de manufactura de acero y aluminio de calidad automotriz en el territorio nacional que nos permita capitalizar las nuevas exigencias del contenido regional. Estas inversiones de gran escala son habilitadoras de nuevas cadenas de proveeduría, por lo que son detonadoras y multiplicadoras de valor agregado que tanto necesitamos en este país. Sin embargo, el enorme tamaño y riesgo que una inversión de este tipo conlleva nos vuelve indispensable una cooperación coordinada entre la administración pública en todos sus niveles y la iniciativa privada de México para una consecución exitosa. El número 3, fortalecimiento del consumo interno como motor de desarrollo. En la actualidad, la inmensa mayoría de exportaciones realizadas por empresas de capital y administración mexicana son del ramo agroalimentario. México, siendo uno de los países industrializados del mundo, no es posible que no cuente con empresas locales de manufactura. Tenemos todos los precursores de una industria próspera. Contamos con el talento, los ingenieros, la infraestructura, materias primas y las cadenas de proveeduría de cualquier producto imaginable bajo el sol. En el estado de Chihuahua, 29% de nuestros estudiantes están cursando carreras enfocadas a ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, conocidas como STEM. Este porcentaje es mayor al de cualquier estado en Estados Unidos. Sin embargo, las plantas de manufactura en México están desconectadas de los mercados donde se consumen sus productos. Uno de los efectos secundarios de los tratados de libre comercio internacionales provocan que busquemos esta conexión entre los consumidores de un producto y los productores del mismo. Los ingenieros mexicanos necesitan un mercado doméstico próspero que sea capaz de consumir los productos que sean diseñados de acuerdo a sus necesidades y generar un círculo virtuoso de una inversión productiva ligada al consumo. Para ello es necesario establecer una agenda nacional de fortalecimiento y protección al consumidor, disminuir impuestos al consumo como el IVA y el IEPS para productos con un alto contenido local y simplificar la legislación laboral que es arbitrariamente hostil a las pymes, al no permitirles la flexibilidad de responder a las variables del mercado laboral.
Es posible asimismo fortalecer las herramientas de facilitación de crédito al consumo de bienes duraderos. Estos cambios permitirán simultáneamente incrementar la competitividad de las nacientes empresas mexicanas de manufactura e incrementar el nivel de bienestar de los trabajadores, generando incentivos para la eliminación de informalidad y evasión de impuestos y fortaleciendo el mercado de consumo local. Enfrentamos grandes retos con esta pandemia, pero también grandes oportunidades se presentan a nuestro país y, por supuesto, a nuestro querido estado de Chihuahua. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de la Vega, por darnos este panorama y las oportunidades que hay para el estado de Chihuahua. Por favor, presidente Lamse, si nos gusta dar unas palabras. Sí, gracias y gracias y nuevamente, por supuesto, a la Secretaría de Economía y a la doctora Graciela Márquez, a quien además hemos tenido una gran colaboración, y por el conducto de la subsecretaria, también la doctora de la Mora, que además ha sido también ahora una muy cercana colaboradora con todos los demás estados. Gracias por este seminario, creo que nos ha venido sirviendo en donde lo hemos ya escuchado, y como le decía la secretaria Alejandra de la Vega, que también además tenemos esta relación, y ella coordina una de las 6 regiones que tenemos en la asociación. Felicidades de verdad al Estado, el Estado, además de todos los datos que ya nos dijo, por supuesto, ella en todas las áreas es uno de los lugares con una gran extensión territorial, es un gran Estado, pero es un gran Estado en su gente, es un gran Estado en la economía, ha sido gente históricamente que ha venido luchando, históricamente que ha sabido aprovechar oportunidades en términos económicos, y hoy el ejemplo lo va muy claro desde el 66, cuando arrancan, y en esta parte creo que toda esta zona fronteriza y desde el norte, centro-norte del país hacia arriba, ha venido siendo esencial un acuerdo comercial como el que teníamos del TLC, y ahora con las nuevas reglas, por supuesto, más estrictas, y lo dije la otra vez, alguna de las empresas grandes en San Luis Potosí decía, sí son reglas más duras, pero son alcanzables, aunque lleguemos no sin dolor, dijo, efectivamente nos va a costar hacerlo y llegar a cumplirlas, pero creo que es un nuevo marco, una nueva actualización, y para eso es justamente esta oportunidad que nos da la subsecretaria de podernos explicar en qué condiciones están. De verdad, gracias subsecretaria, gracias Alejandra por todo el apoyo, y que pueda ser útil para todos los empresarios y toda la gente del gran estado de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias, estimado presidente. Antes de ceder la palabra a nuestra ponente, a la subsecretaria Luz María de la Mora, me permito leer una semblanza de la subsecretaria. Desde el 1 de diciembre de 2018 funge como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante Aladi en Montevideo. Se desempeñó como consejera de Económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. También ha participado como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Dirigió el programa We Connect International en México y el capítulo México, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria del Gobierno de Canadá y del CONACYT. Subsecretaria, pues nuevamente bienvenida y adelante con su presentación, por favor. Muchísimas gracias, Misael, te agradezco muchísimo la presentación. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestra querida amiga Alejandra de la Vega. Alejandra, muchísimas gracias
por facilitarnos el día de hoy estar aquí. Para nosotros es muy importante tener acercamientos con los sectores productivos de cada estado. Gustavo, muchísimas gracias por la generosidad de trabajar con nosotros, con todos los estados de la República. Y Misael, pues gracias también por hacer posible este encuentro virtual con los empresarios del estado de Chihuahua. El día de hoy yo quisiera aprovechar para ofrecer una presentación general sobre lo que son las principales disposiciones y los principales cambios que ofrece el TEMEC para ver dónde están las oportunidades y cuáles son los retos, que me parece que son muy importantes de cara a la próxima entrada en vigor de este tratado. Si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes porque me gustaría hacer una presentación para ir para ir ofreciendo una explicación de lo que contiene el TEMEC para el estado de Chihuahua y posteriormente, si les parece, podemos abrir una sección de preguntas y respuestas si tenemos el tiempo. Entonces, voy a compartir esta presentación. Espero. Está. Bueno, ahí, Misael, me dices, por favor, si la presentación se ve. Se ve parcialmente, ahí se ve. Muy bien, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, también ahorita me dice si pasa, ¿ok? Sí, subsecretario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quisiera primero poner en contexto un poco en dónde nos encontramos el día de hoy en América del Norte con respecto a nuestra integración productiva. El Telecan, como ustedes saben, entró en vigor en 1994, después de un par de años de negociación, con una idea de los tres países de integrarnos de manera productiva para hacer frente a los regionalismos que ya se presentaban en Europa, con la Unión Europea y en el Asia Pacífico. México entendía que una forma de impulsar su crecimiento económico era a través de formar parte de la economía de América del Norte, de la producción que ya llevaban a cabo Estados Unidos y Canadá, como resultado del acuerdo que tenían de 1989, el Acuerdo Canadá-Estados Unidos para el Libre Comercio. De tal forma que 26 años después de la entrada en vigor de este tratado y de su implementación, el día de hoy tenemos una región norteamericana que comprende casi 500 millones de habitantes, un PIB que representa 26 billones de dólares, es decir, casi el 18.3% del PIB mundial. Somos como región una región que recibe 23.1% de la inversión extranjera directa global, con 323 mil millones de dólares en el 2018. Representamos alrededor del 15.9% del comercio total a nivel global, con 6 billones de dólares. Somos el segundo exportador a nivel mundial como bloque. Y a nivel intra-Telecan, realizamos 1.2 billones de dólares, lo que representa el 20% del comercio total que realiza la región. O sea, este es intra-Norteamérica. El Telecan nos ha permitido no solamente ser principales socios comerciales entre nosotros. El día de hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, representando más del 15% del comercio total de ese país con el mundo. Estados Unidos es obviamente nuestro principal socio comercial, nuestro principal mercado de exportaciones, con alrededor del 80-82%, dependiendo del año. También es nuestra principal fuente de proveeduría, con un poco menos del 50% de nuestras importaciones viniendo de Estados Unidos. Del lado de Canadá, también Canadá es nuestro tercer socio comercial en la región, a nivel mundial, y para Canadá es nuestro cuarto socio comercial y nosotros somos el tercer socio comercial de Canadá. De tal forma que esta integración productiva que se ha dado a través de cadenas globales de valor y cadenas regionales de valor en el sector automotor, en el sector electrónico, en el sector eléctrico y también en el sector agroalimentario, nos hacen no solamente principales socios entre nosotros, sino que también nos permiten producir de manera conjunta para la región y para el mundo, y también nos permiten elevar nuestra competitividad. El día de hoy yo les puedo asegurar que no haya una empresa en América del Norte que en sus decisiones corporativas no considere a México para sus operaciones en América del Norte como un factor esencial
de producción y de competitividad. Y esta integración productiva y esta integración a los mercados internacionales también ha sido un factor fundamental en el crecimiento de la economía mexicana. Ustedes saben que desde los años 80 México decide abrir su mercado, decide integrarse a los mercados internacionales a través de su integración al entonces Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT en 1986 y posteriormente con la implementación del TELECAN, México se integra decididamente a los mercados en América del Norte, de tal forma que el comercio exterior hoy por hoy es un motor del crecimiento de la economía mexicana. En esta lámina ustedes ven la línea es el crecimiento del Producto Interno Bruto de México y las barras son los niveles, los valores del comercio exterior de México desde 1993 hasta el 2019. También ustedes ven las diferentes negociaciones de tratados de libre comercio que México ha ido suscribiendo a lo largo de los años, de tal modo que hoy México tiene una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo y 6 acuerdos preferenciales con 6 países en América Latina. La importancia de esta red de tratados es, sin duda alguna, un factor de competitividad para la economía mexicana. Cuando un inversionista decide establecerse en México, el acceso preferencial a estos mercados es un factor, sin duda alguna, de decisión. Estos mercados representan prácticamente 10 veces el tamaño nacional. El mercado nacional es de 130 millones de consumidores potenciales aproximadamente y nuestra red de tratados nos da un acceso potencial en condiciones preferenciales, cumpliendo las regulaciones de cada tratado, a un mercado de más de 1.300 millones de consumidores. Y también por que la misma apertura y la integración a cadenas productivas ha permitido un cambio significativo en la estructura productiva y exportadora a los mercados internacionales. Y aquí un ejemplo en el sector automotor, que ya lo mencionaba la secretaria Alejandra de la Vega al inicio de esta conversación, en el sentido de que efectivamente el sector automotor es un sector que tiene importantes derramas a nivel económico, global y local en las comunidades locales. Y México se ha beneficiado de esta apertura al poder recibir inversión y poder generar una plataforma exportadora competitiva, de tal manera que si en los años 80 teníamos 5 marcas que producían vehículos con pocos modelos y algunos vehículos pesados, hoy tenemos más de 20 ensambladoras operando en México, acompañados de toda una cadena de proveeduría, nivel 1, 2, 3, etcétera, con una diversidad de modelos que no solamente atienden el mercado nacional para todos los bolsillos, sino que también atienden una diversidad de mercados en el exterior, no solamente en los Estados Unidos. Entonces, esto ha dado un cambio significativo, un cambio muy drástico y muy dramático en lo que se refiere a la plataforma exportadora de manufactura y también agroalimentaria en México. Y esta plataforma exportadora se ha beneficiado de la atracción de flujos de inversión extranjera directa hacia México. Los flujos de comercio y los flujos de inversión van de la mano. En que la inversión extranjera directa llega sobre todo a la producción de manufacturas, la producción de manufacturas también ha desarrollado una plataforma de manufactura de tecnología media y avanzada que permite mantener ese motor del comercio internacional de México con exportaciones e importaciones en condiciones competitivas. En esta gráfica ustedes ven que la inversión extranjera directa que México ha recibido de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ha ido a la alza desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
donde ambos países, nuestros principales, nuestros socios en América del Norte, representan más del 50% de la inversión extranjera directa. Sin embargo, también hay que señalar que la red de tratados de libre comercio que México ha negociado también ha permitido recibir inversión extranjera directa de socios principales, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, que es nuestra segunda fuente de recursos extranjeros para actividades productivas, llegando a 184.631 millones de dólares en marzo del 2020, y siendo Japón también una importante fuente de inversión extranjera con más de 27.000 millones de dólares, nuestra cuarta fuente de inversión extranjera. Entonces, esta virtuosa de una apertura a la inversión, una apertura al comercio, ha hecho de México un país con características particulares y únicas que lo hacen tener la posibilidad de participar de manera competitiva en las cadenas regionales de valor. Y esto es muy importante porque el poder ser parte de estos procesos productivos hace más fácil el que proveedores nacionales, proveedores locales, puedan insertarse en la cadena sin tener que desarrollar por completo, desde cero, una industria en México, y por otra parte, también permite ir avanzando en la cadena de valor. Ahora, el Telecán termina en un momento en el que estamos teniendo un contexto mundial muy retador que nunca imaginamos. Por una parte, ya tenemos de años atrás estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ustedes saben que cuando el presidente Trump llega a la presidencia, uno de sus principales temas de campaña era el déficit comercial que Estados Unidos tiene con el mundo, en particular con sus principales socios comerciales, China y México, en este caso. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no han dejado de estar presentes, algunas veces se agudizan, como lo hemos visto en los días recientes, y pues para el presidente Trump el utilizar aranceles, el utilizar la política comercial, las barreras arancelarias y no arancelarias como una forma de Estados Unidos y a los trabajos de Estados Unidos, sí ha generado proteccionistas, sí ha generado una acción en los sí, China ha reducido su participación en el mercado de Estados Unidos como resultado de esta guerra comercial que ha establecido el presidente Trump en contra de Estados Unidos, y esto ha tenido un efecto a nivel global sobre las corrientes comerciales internacionales. Por otra parte, el impacto del COVID ha sido también dramático y se ha sumado a un contexto mundial de tensiones comerciales que ya veníamos arrastrando, y lo que ha hecho pues es todavía tener un impacto más dramático sobre la economía internacional, la economía mexicana y la economía de nuestros principales socios comerciales. El impacto del COVID ha sido dramático en la medida en que ha representado un shock de oferta y un shock por el lado de la demanda, por el hecho de que la forma de atender esta pandemia ha requerido el cierre de actividades, el aislamiento, el confinamiento, distanciamiento y una desaceleración drástica, sobre todo de ciertos sectores, por ejemplo, el sector de servicios, turismo, hotelería, restaurantes, entretenimiento, pero también de manufacturas como la del sector automotor, que en la medida en que ha caído la demanda, pues también cae la oferta, además de la necesidad de proteger a la vida humana, ¿no? El contexto es un contexto particularmente retador porque este año se prevé que la economía mundial pueda caer en un 3% más o menos. Parecería que China y la India son las únicas economías que
podrían crecer alrededor de entre 1 y 2 puntos porcentuales, lo cual es una caída drástica con respecto a las tasas de crecimiento que traían las economías. Y por otra parte, pues se ven caídas muy fuertes, sobre todo en las economías desarrolladas, la economía euro, la economía de Estados Unidos. En el caso de la economía mexicana, se prevé una caída del PIB que puede estar entre 4.6 y 8.8%. Esta caída en la actividad económica también está teniendo muy fuerte impacto en las corrientes de comercio a nivel mundial. Alrededor de entre el 13 y el 32% es el estimado de un reporte de la Organización Mundial del Comercio, donde las exportaciones en Norteamérica se prevé que pudieran llegar a caer entre 17 y 41%, y donde ya se vio que del lado de la economía mexicana, las exportaciones al mundo en abril cayeron 40%, y de acuerdo con cifras del Buró de Censos de Estados Unidos que fueron reveladas el día de ayer, se muestra que hay una caída del 48% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos como resultado de la pandemia, como resultado de los cierres de la economía en Estados Unidos en marzo y abril. Ahora, para la recuperación se requiere sin duda alguna que el comercio siga siendo un motor de la economía mexicana. Se requiere restablecer y generar cadenas de proveeduría resilientes, donde vemos algún tipo de con respecto a la necesidad de reestructurar y replantear ciertas cadenas para reducir la vulnerabilidad de un solo proveedor para la producción de toda una diversidad de productos en una propia cadena. Entonces, muchas veces se habla de un desacoplamiento de cadenas, se habla de una reestructura, de una relocalización para tener una proveeduría más cercana, lo cual no significa que el comercio va a desaparecer o la globalización va a desaparecer. Lo que significa es que se abren otro tipo de oportunidades para generar cadenas de valor que puedan ofrecer mayor resiliencia y mayor certidumbre en el largo plazo. Y ahí creo que México tiene un papel fundamental que jugar y tiene una oportunidad histórica para participar con mayor contenido nacional, local y regional en las cadenas regionales de valor, no solamente en los sectores tradicionales en los que hemos participado, sino en nuevos sectores. Y ahí el aprovechamiento de los tratados y el uso de la tecnología, que se ha visto que ha sido el principal detonador del crecimiento de la economía mexicana en los últimos tiempos, puede llegar a ser un factor de diferenciación. Sin embargo, esto no se va a dar por sí mismo, sino que tenemos que trabajarlo. Y ahora me permitiría pasar a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con lo que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y qué podemos esperar por ahora. Como ustedes saben, en abril los tres países nos intercambiamos notificaciones de que hemos concluido nuestros procedimientos internos para la entrada en vigor de este acuerdo, lo que significa que el tratado ya puede estar en vigor el 1 de julio de este año, lo cual para nosotros resulta de particular importancia porque en este contexto de desaceleración económica y de pérdida de empleos, la entrada en vigor del TEMEC puede ser un motor para la reactivación económica derivado de las reglas y las preferencias que este acuerdo ofrece al sector productivo. Quisiera comentar con ustedes algunos temas que creo que son de relevancia para el sector productivo, sobre todo en las diferentes entidades federativas a las que nos estamos acercando. Y quiero comentarles en este caso que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, si algo ofrece a la región y a los productores en México, es certidumbre. Y esta certidumbre se basa en reglas claras y predecibles que mantienen una economía regional integrada y abierta, y que lo que promueve es una mayor integración productiva, con mayor contenido de la región, y promueve el traer proveeduría o inversiones que anteriormente estaban en terceros países hacia la región.
y esto es una fuente de fortalecimiento potencial. En esta tabla ustedes ven que el nuevo TEMEC cuenta con 34 capítulos, de los cuales 24 capítulos vienen del anterior o actual, diría yo, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fueron modernizados en su mayoría. El capítulo 10 de remedios comerciales prácticamente quedó igual que el capítulo 19 actual del TELECAN, y se incluyen 10 nuevos capítulos. Estos están marcados en gris y me gustaría en este momento pasar a detallar algunas de las principales disposiciones en este acuerdo. Empecemos con reglas de origen. Como ustedes saben, las reglas de origen son una parte fundacional de lo que ha sido la integración productiva de América del Norte, porque establece disposiciones que permiten la determinación de las condiciones o los requisitos que debe de cumplir un producto para poder ser considerado como originario, y de ser considerado originario, entonces puede tener acceso a la preferencia arancelaria negociada. Quiero decirles que el TELECAN ya tenía toda la tarifa en cero y esto se mantiene. La tarifa sigue estando en cero para todos los productos que cumplen con el origen. Ahora, algunos conceptos sí se modernizaron en este nuevo TEMEC. Por ejemplo, ahora está el concepto de bienes manufacturados, donde se permite la economía circular, en el sentido de que se permite utilizar partes de ciertos equipos, maquinaria, para poder utilizar lo que sirve y remanufacturar equipos. También se permite que el 10% de juegos o surtidos esté compuesto por bienes no originarios. Se hacen modificaciones a reglas de origen específicas. El de minimis pasa de 7 a 10% y se permite, hay disposiciones relacionadas con tránsito y transbordo. Uno de los principales cambios en este acuerdo tiene que ver con el régimen de origen del sector automotor. Sin duda alguna, una de las principales razones detrás de las cuales estuvo la renegociación del TELECAN y la nueva serie de reglas en el TEMEC está en la disposición de la administración del presidente Trump de rebalancear la industria, de devolver empleos a los Estados Unidos, a las plantas en Estados Unidos, y de devolver la industria a Estados Unidos, lo cual hizo una negociación muy complicada, con un régimen de origen muy restrictivo y con nuevas condiciones que se van a tener que cumplir en el tiempo. Y como ya lo señalaba al inicio de la presentación, Gustavo, pues sí, plantea retos muy importantes para la industria, pero también consideramos que pudiéramos llegar a cumplir todas estas disposiciones a través de un trabajo coordinado entre sector público y sector privado y academia para poder cumplir con estos nuevos requisitos. En lo que se refiere al valor de contenido laboral, se establece por primera vez esta disposición, y esto significa que 40% del valor del auto y 45% del valor de camiones ligeros y pesados debe de venir de regiones donde se producen los partes, componentes, donde se realiza la manufactura o el ensamble, de regiones donde pagan $16 la hora, lo cual solamente vemos que se podría lograr en Estados Unidos o en Canadá en este momento. Aplica para materiales y manufactura, investigación y desarrollo, tecnologías de la información y gastos de ensamble. El valor de contenido regional pasa a 75% para vehículos ligeros y 70% para autos pesados, aunque sí se simplifica y se flexibiliza la metodología del valor de contenido regional. Se mantiene la metodología de costo neto, se elimina el rastreo y se permite el principio de acumulación o rollover. Asimismo, se deben incluir 7 autopartes esenciales que deben de ser originarias: el motor, la transmisión, el chasis y la carrocería, el sistema de suspensión, el sistema de dirección, los ejes y las baterías. Y por último, se establece una regla de 70% originario
acero y aluminio para las compras directas, compras a través de un centro de servicio, compras adquiridas a través de un proveedor. Y después de, en el 7º año, se prevé que la regla de origen se vuelva más estricta de tal forma que para cumplir con este 70% tendrá que ser acero colado y fundido en la región, lo que abre una oportunidad para el sector siderúrgico de México y de la región. Ahora, hay un periodo de transición para el cumplimiento de este nuevo régimen de origen. Como ustedes ven en esta tabla, a partir del 1 de julio del 2020 pasa a 66% el contenido regional, y a partir del tercer año, 3 años después de la entrada en vigor, el 1 de julio del 2023, llegarán a 75%. El valor de contenido laboral pasa de 30% en 3 cortes a 40%. Las autopartes esenciales, que ya les detallé, las 7 autopartes esenciales, pasan de un valor de 66% a partir del 1 de julio de 2020 a 75% en el tercer año, y las autopartes principales de 62.5 a 70 y las complementarias de 62 a 65%. Ahora, aquellas empresas de la industria terminal, ensambladoras de vehículos pesados o de vehículos ligeros, que consideren que este esquema de cumplimiento de transición hacia el nuevo valor de contenido regional y hacia el nuevo régimen de origen, pueden solicitar una flexibilidad de mayor tiempo. ¿Esto qué significa? Que si una empresa considera que en este momento no podría cumplir con el calendario que se estableció para los nuevos valores de valor de contenido regional, laboral, etcétera, puede hacer una solicitud a la Secretaría de Economía para pedir un régimen de transición alternativo. Este régimen de transición alternativo lo que hace es darle mayor flexibilidad en el tiempo para cumplir con este nuevo régimen de origen. En caso de que alguna empresa estuviera interesada, es necesario enviar una solicitud a la dirección que aparece aquí en esta lámina, a más tardar el 1 de julio, con la información que explique por qué se requiere un régimen de transición alternativo, y en el entendimiento de que si no pueden cumplir en el periodo de 3 años, pudieran cumplir en el periodo de 5 años o un periodo más largo, lo que necesiten, pero explicando los motivos para hacerlo. Esto tendrá que ser analizado en México y también en Estados Unidos y en Canadá para que se puedan aceptar estos regímenes alternativos de transición, pero es una forma de ofrecerle flexibilidad a las empresas ensambladoras que puedan tener retos mayores para cumplir con este nuevo régimen de origen, que sí efectivamente es más restrictivo porque requiere que la proveeduría venga de América del Norte, y ahí México tiene una oportunidad de convertirse en un proveedor confiable para el sector. Con respecto a las autopartes, la lista de esenciales ya se las comenté. La lista de autopartes principales que también deben de integrarse a un vehículo con estos contenidos con este nivel de contenido regional son bombas de carburante, aceite o refrigerante, ventiladores, sistemas eléctricos de frenado, rodamientos, volantes y embragues. Y las autopartes complementarias, que pasan de un valor de contenido regional de 62% a 65%, son tuberías y mangueras, cerraduras, válvulas, acumuladores, bobinas y limpiaparabrisas. Ahora, la regla de origen para las autopartes de vehículos pesados tienen un periodo de cumplimiento del valor de contenido regional más largo. Las principales tienen un periodo de 7 años, pasando de 60 a 70%, y las complementarias tienen un periodo también de 7 años, pasando del 50 al 60%. Las autopartes principales para vehículos pesados son motores, bombas de carburante, aceite o refrigerante, turbocargadores, bombas de aire, radiadores y volantes. Y las complementarias son 4: sistemas eléctricos de frenado, rodamientos, embragues y baterías.
Entonces ahí también se abren oportunidades para el sector productivo nacional para integrarse a esas cadenas de valor a fin de permitir que podamos cumplir con, con estos nuevos valores de contenido regional que son más elevados y que van a requerir proveeduría de la región y de México en particular. Hay otros sectores en donde también hay cambios en las reglas de origen específicos. Por ejemplo, el sector químico, que flexibiliza la regla en ciertos rubros, pero también incorpora algunos procesos productivos propios del sector químico para conferir origen. Por ejemplo, reacciones químicas, purificaciones, mezclas, cambios en tamaño de partícula, estandarización de materiales, separación de isómeros y procesos biotecnológicos, conceptos que no están contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que reflejan los cambios en los procesos productivos en este sector. Por otra parte, en el sector electrónico, televisores y manufacturas eléctricas, se eliminan reglas de origen que ya eran inoperantes por los avances tecnológicos propios de la industria que se han tenido en los últimos 25 años y hay una flexibilización de saltos arancelarios y los valores de contenido regional tienen una variación en los porcentajes de acuerdo con el producto. En lo que se refiere a la óptica, hay una flexibilización de saltos arancelarios con una reducción porcentual del valor de contenido regional. Los productos intensivos en acero requieren que el acero sea originario de la región con reglas alternativas de valor de contenido regional y un 70% en peso originario y se establecen periodos de transición para cumplir. Entonces aquí vemos una gran oportunidad para el sector siderúrgico mexicano para poder ofrecer insumos que permitan a la industria cumplir con este nuevo régimen de origen. Los productos de titanio requiere que deba ser originario de la región y se incluye como opción cumplir con un valor de contenido regional. Ahora me gustaría comentar un poco sobre las mercancías remanufacturadas. Esto es un concepto nuevo dentro del TEMEC que no estaba contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y esto se refiere específicamente a mercancías que están total o parcialmente compuestas de materiales recuperados, clasificados en los capítulos 84 al 90 o en la partida 94.02 del sistema armonizado, con algunas excepciones en subpartidas que se reflejan aquí en la lámina. Los materiales recuperados deben de tener una esperanza de vida útil y rendimiento similar al bien original y una garantía de fábrica similar a la aplicable a tal bien. Tiene ciertas condiciones que se deben de cumplir, pero consideramos que es una buena también oportunidad de desarrollo de negocios. Algunas condiciones para poder adquirir origen de un bien remanufacturado es que el desensamble por sí mismo no confiere origen. Para que el material recuperado pueda considerarse como originario, debe de acompañarse de una serie de operaciones en distintas etapas de la producción. Por otra parte, el bien remanufacturado sí requiere cumplir con la regla de origen específica que le corresponda, como si fuera un bien nuevo, de acuerdo al anexo de reglas de origen específicas. El material recuperado que no se ha incorporado en un bien remanufacturado no se considera originario y no puede solicitar la preferencia arancelaria. Entonces, esto es simplemente para que tengan en cuenta que esto es resultado de un proceso manufacturado. Y solamente es cuando se incorpora a un bien remanufacturado la pieza recuperada, entonces sí se puede considerar como originaria y creemos que ahí hay una gran oportunidad para que el sector productivo en México pueda aprovechar la participación en un sector de la economía circular que creemos que es de un gran valor, no solamente comercial, sino también de sostenibilidad y ambiental. Un segundo punto que quiero comentar con ustedes tiene que ver con la certificación del origen. Aquí hay un cambio muy significativo y que va a ser de gran valor para el exportador y para el productor, porque el TEMEC modernizó el esquema de certificación de origen. Se elimina el formato de certificado de origen y se permite ahora la certificación en factura o en cualquier otro documento comercial, siempre que se declaren los datos mínimos de información.
El certificado de origen tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de su emisión y opera bajo un esquema de autocertificación. Es decir, no se requiere acudir a ninguna autoridad para poder obtener una certificación de origen. Quiero comentarles también que a partir del 1 de julio se podrá solicitar trato arancelario preferencial bajo el TEMEC y los certificados de origen del Telecan no tendrán validez. Los certificados de origen que hoy utilizan en el comercio con Estados Unidos y Canadá para poder acceder a la preferencia solamente serán válidos hasta el 30 de junio de este año. Posterior a ello, estos certificados de origen ni tendrán validez ni tampoco se podrán utilizar para reclamar o exigir o pedir una preferencia. Sí, por favor, tómenlo en cuenta porque el último día para utilizar certificados de origen Telecan y para utilizar las reglas de origen del Telecan es el 30 de junio de este año. No hay ninguna transición en este tema. Los datos mínimos de información que debe de contener una certificación se encuentran en el anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC y aquí están los elementos mínimos de información que debe de contener una certificación del origen. Los textos del TEMEC, el capítulo 5, lo van a encontrar en el portal de la Secretaría de Economía, en la sección TEMEC, y ahí pueden consultar los datos mínimos para la nueva certificación del origen, que son estos 9 rubros que aparecen en esta lámina. Ahora, las reglamentaciones uniformes, que ustedes han escuchado mucho hablar de ellas, las terminamos de negociar esta semana. Las reglamentaciones uniformes ya están disponibles para cualquiera que las quiera revisar. Y la importancia de estas reglamentaciones es que primero están contenidas como una disposición en el propio tratado, que deben de estar publicadas el día que el tratado entre en vigor, es decir, el 1 de julio. Y lo que buscan estas reglas es ayudar a tener un acuerdo trilateral, un entendimiento de las tres partes sobre la interpretación que debemos dar a todas las disposiciones de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del tratado. Estas disposiciones son vinculantes y buscan ofrecer de manera detallada información sobre cómo se debe de cumplir las disposiciones de estos 4 capítulos. Esto dará certidumbre al operador económico y ofrece algunos ejemplos. Y ahorita me viene a la mente el de bienes remanufacturados. Si ustedes revisan las reglamentaciones uniformes en lo que se refiere a reglas de origen, hay ejemplos muy claros de cómo aplicar la regla de origen para bienes remanufacturados, qué califica y qué no califica. Prácticamente el 70% de las reglamentaciones uniformes que van a ser implementadas en el TEMEC son iguales a las que tenemos hoy vigentes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y solamente el 30% son nuevas y se aplican sobre todo a procedimientos de origen, por ejemplo, disposiciones que tienen que ver con certificación del origen, obligación de importadores, registros contables, verificaciones de origen y determinación de resoluciones anticipadas. En el sector automotor hay toda una serie de consideraciones de cómo facilitar la aplicación de todo este régimen de origen que les explicaba. Hay disposiciones no automotrices que tienen que cumplir las mercancías que son distintas a las automotrices para ser consideradas como originarias, y en el sector textil y vestido también cómo deben de cumplir las reglas de origen las mercancías textiles y del vestido para poder disfrutar de la preferencia. Ahora, el cuarto tema que quiero tratar con ustedes es el de administración aduanera y facilitación del comercio. Este es un capítulo nuevo y es un capítulo de la mayor importancia para el comercio en la región y para el exportador, porque lo que busca es facilitar y agilizar el movimiento y el despacho de mercancías en la aduana y transparentar los procesos administrativos. Cuenta con 2 secciones, la sección A, que es sobre medidas de facilitación del comercio, y la sección B, que tiene que ver con cooperación y aplicación de la legislación en la materia en los 3 países.
La facilitación en este caso es relativa a temas relacionados, por ejemplo, con emisión de resoluciones anticipadas para facilitarle la vida al exportador y darle certidumbre, inspecciones conjuntas que ya se realizan por parte de autoridades en cruces fronterizos, pero mejorar los procesos de estas inspecciones conjuntas. Prevé un despacho simplificado para envíos urgentes, prevé una ventanilla única para facilitar el envío de documentos y acceso a la información sobre importación, exportación y tránsito de mercancías. Y muy importante, prevé acciones para mejorar las prácticas en el combate de ilícitos aduaneros que muchas veces lastiman de manera muy importante a los operadores económicos en la región. El TEMEC también contiene en el capítulo agropecuario, contiene un comité de comercio agropecuario. Si bien el acceso en términos de aranceles no tuvo ningún cambio y el comercio entre México y Estados Unidos se mantiene libre de aranceles y entre México y Canadá solamente tiene excluidos productos del sector avícola y del sector lácteo, en el caso específico del TEMEC se constituye un comité de comercio agropecuario donde se busca impulsar la promoción del sector para aprovechar el potencial del mercado en la región. Supervisa y promueve la cooperación en la implementación del capítulo 3 y crea un foro de consulta para abordar temas relacionados con el comercio o para tratar de evitar que se establezcan medidas que no son congruentes o compatibles con las obligaciones del tratado. Es una forma de intercambiar cooperación y fomenta también el intercambio de información y la cooperación en áreas de interés mutuo como desarrollo rural, tecnología, investigación y desarrollo y creación de capacidad. Ahora, sobre el tema de anexos sectoriales, también va a ser de una gran importancia para los sectores productivos que se encuentran en esta lista de anexos sectoriales que se incluyeron como parte de temas relacionados con normativa técnica. Y el hecho de contar con estos anexos sectoriales va a permitir eliminar obstáculos innecesarios al comercio, pero sobre todo promover las mejores prácticas regulatorias en estos sectores. El promover mejores prácticas regulatorias y tener estas de alguna forma reconocidas mutuamente va a permitir al productor y al exportador reducir costos y mantener competitividad. Rápidamente voy a comentar con ustedes algunos anexos sectoriales que pueden ser de su interés en este momento. En el caso, por ejemplo, de dispositivos médicos, que es una industria en la que México ha estado incursionando gradualmente y donde hay un enorme potencial de participación, no solamente como resultado de la pandemia y la emergencia sanitaria que tenemos en este momento, sino de cara al futuro, en el sentido de la necesidad de fortalecer el sector salud. El anexo sectorial de dispositivos médicos fomenta la compatibilidad regulatoria de las medidas de las partes para su comercialización. Y por otra parte, también incluye disciplinas para garantizar que los controles regulatorios en el proceso de otorgar un registro sanitario, estos aseguren un trato no discriminatorio a los dispositivos médicos y también establece procedimientos para inspecciones in situ, lo que da certidumbre al productor y al exportador. Otros anexos sectoriales que pueden ser importantes por la presencia de industrias en el Estado tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Este anexo busca la cooperación regulatoria regional, promueve la implementación de los acuerdos de reconocimiento mutuo de APEC, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, para la evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicaciones y la equivalencia de requisitos técnicos, y también promueve la aceptación de la declaración de conformidad del proveedor respecto al cumplimiento de compatibilidad electromagnética de los productos de tecnología de información. En lo que se refiere a normas de eficiencia energética, promueve la cooperación de las partes en lo que se refiere a la elaboración, adopción y aplicación de normas en la materia
y procedimientos de prueba relacionados. Y también reconoce la importancia de los métodos voluntarios para promover la eficiencia energética. Los invito a que, en caso de que su empresa caiga en alguno de los sectores que están aquí listados, revisen estos anexos sectoriales porque estamos seguros de que les van a facilitar sus actividades productivas y exportadoras y también les van a ayudar a reducir costos en los 3 países en el momento de hacer su comercialización. Ahora, un tema que se mencionó al inicio de esta plática tiene que ver con la materia laboral. Esto es un capítulo nuevo en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. En el marco del TELECAN, lo que teníamos era un acuerdo paralelo laboral que no formaba parte integral del texto del acuerdo y que tuvo poca relevancia en los 26 años del TELECAN. El capítulo 23, que está dedicado a temas laborales, prevé obligaciones que son parte medular del tratado e incluye la obligación de observar los derechos laborales internacionalmente reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver con libertad de asociación, no discriminación, no trabajo. En el capítulo 23 ustedes van a encontrar todos los detalles sobre los compromisos que México, Estados Unidos y Canadá adquirimos para este tema: protección a los trabajadores migrantes, prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y también promueve la implementación transparente de los compromisos del capítulo. Sí es importante señalar que además en el capítulo laboral hay un anexo, que es el anexo 23A, y este anexo incluye compromisos de México en lo que se refiere a la implementación de la reforma laboral que fue aprobada y publicada el 2 de mayo del 2019. Uno de los puntos centrales de este anexo 23A tiene que ver con la negociación de contratos colectivos, la inexistencia de sindicatos blancos, la legitimidad de la libertad de asociación y el respeto a los derechos laborales de acuerdo a lo que se establece en la reforma laboral, que sin duda alguna es una reforma estructural en México. También quiero señalar que los compromisos que se adquirieron en el capítulo 23, en el anexo 23A, son vinculantes para las 3 partes. Claro que son vinculantes para México y en caso de incumplimiento o en caso de incompatibilidad de las acciones del gobierno federal o de las empresas, este capítulo es sujeto del mecanismo de solución de diferencias, con lo que todo ello implica. Sabemos que el cumplimiento de la legislación, tanto laboral como ambiental, va a permitir evitar cualquier tipo de mecanismos de solución de diferencias. El capítulo 24 contiene disposiciones sobre medio ambiente. Este tema también había sido tratado de manera paralela en el Acuerdo Paralelo Ambiental de América del Norte, que creemos tuvo resultados importantes y significativos, tan es así que, como resultado de la negociación del TEMEC, se logró establecer un acuerdo de cooperación ambiental para América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, que estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de sus contrapartes en la región. En el TEMEC lo que se incluye es un compromiso de aplicar de manera efectiva 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente, entre los que se encuentran la protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono y la contaminación por buques, los compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna y los desperdicios marinos, el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal, la transparencia en la protección del medio ambiente de la región y una plataforma mejorada de cooperación trilateral. Al igual que en el capítulo laboral, el capítulo ambiental también está sujeto a los mecanismos de solución de diferencias entre estados del acuerdo. Y muy importante también señalar que
Estas nuevas disposiciones, de alguna forma, integran una visión norteamericana de una mejor utilización de los recursos naturales y una intención clara de que el medio ambiente no sea rehén del crecimiento económico. Un tema importante para todo el sector productivo nacional es el de pequeñas y medianas empresas. Este es un capítulo que tampoco existe en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la importancia de contar con este capítulo es que da una atención focalizada y expresa a la forma de poder integrar a más pymes en los flujos de comercio e inversión regionales. Esto lo que busca es una incorporación tanto en las cadenas globales de valor como en la actividad de inversión y exportadora, y cómo las pymes pueden ser un factor de competitividad comercial entre las partes. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que las pymes son el tejido productivo de los 3 países. En esta tabla que les muestro aquí, estamos viendo la participación en el comercio de bienes de pymes en el sector de la manufactura. Y ustedes ven que en el caso de México, solamente el 56% de las empresas exportadoras son pymes, aun cuando las pymes representan casi la totalidad del tejido productivo. Y sin embargo, cuando vemos su participación en el valor de las exportaciones y de las importaciones, realmente hay mucho por hacer. La participación es marginal. Y el hecho de contar con un capítulo expreso para el tema de pequeñas y medianas empresas, sin duda alguna va a focalizar nuestros esfuerzos como gobierno y como sector productivo para facilitar su encadenamiento y su integración a las cadenas de suministro. Esto se va a lograr a través de un comité de asuntos de pymes, que lo que buscará es temas relacionados con acceso a capacitación, intercambio de información, participación en comercio digital y acceso a nuevos mercados a través de un diálogo trilateral PYME integrado por el sector productivo, las ONGs, académicos y obviamente pymes, que harán una recomendación o recomendaciones constantes al comité. Y también el tratado dispone la necesidad de ofrecer a la comunidad de pequeñas y medianas empresas en los 3 países acceso a todo lo que pueda ayudar a un aprovechamiento del TEMEC a través de un sitio web donde contendrá el texto o el resumen del TEMEC e información diseñada específicamente para hacerle la vida a las pymes más fácil, más accesible y sobre todo que podamos promover que haya esa integración que sabemos que va a permitir la democratización del comercio exterior de México y que va a generar cadenas productivas virtuosas en el sentido de promover desarrollo y creación de empleos. El capítulo de comercio digital también es un capítulo nuevo, muy importante en estos tiempos, pero también una forma muy significativa de desarrollar un sector que en México todavía tiene un enorme potencial. Las disposiciones sobre comercio digital prevén toda una serie de reglas que lo que buscan es promover el crecimiento del comercio y también fortalece la protección al consumidor. Fortalece la protección de datos en transacciones comerciales, garantiza el libre flujo de datos, se establece que el comercio digital de productos digitales no estará sujeto a ningún arancel o derecho de aduana o cualquier otro cargo. Promueve el libre acceso a datos públicos generados por el gobierno, también un tema muy importante en estos momentos, que es la cooperación en ciberseguridad, que es una herramienta fundamental para darle soporte al desarrollo del comercio digital. Y hay un aumento en el de minimis. En el caso de México, las importaciones que se realicen al amparo del comercio electrónico serán exentas de IVA cuando sean menores a $50 y estarán exentas del arancel cuando
sean menores a $117 y no tendrán que cumplir con una certificación de origen cuando sean menores a $2.500. En el caso de Estados Unidos, el de minimis está en $800. Y sabemos que esta puede ser una herramienta muy importante para que el sector productivo en México detone su crecimiento. Ahora hemos visto durante la crisis por el COVID que la economía digital, las tecnologías de información y las ofertas online han sido una forma muy eficiente y muy efectiva de poder atender demandas por productos en el comercialización, salud, educación, telecomunicaciones, servicios audiovisuales, servicios médicos, servicios financieros, bancarios, transacciones de todo tipo se han podido realizar gracias a que contamos con estas plataformas electrónicas y gracias a que contamos con el acceso a Internet y las posibilidades que da la economía digital. Lo que hemos visto actualmente, sin duda alguna, nos muestra ya el potencial enorme que tenemos para desarrollar a la economía digital de México y con el TEMEC a poder integrarnos de una forma muy efectiva, creando nuevas empresas, creando nuevos sectores, ofreciendo empleos de alto valor agregado para México en su integración con América del Norte. El capítulo de competitividad también es un capítulo nuevo. Es un capítulo muy relevante en la medida en que reconoce de forma clara que la región de América del Norte tiene que buscar la forma de incrementar la producción y la competitividad. Y esto está previsto a través de un comité de competitividad compuesto de representantes del gobierno de cada parte, el cual se convierte en un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación para apoyar un ambiente económico fuerte e incentivar la producción en América del Norte a partir de un plan de trabajo. El comité hará recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio sobre cómo mejorar la competitividad de América del Norte, incluyendo la participación de pymes, pero también incluyendo cómo está funcionando cada uno de los capítulos y ver si es necesario realizar algún tipo de ajuste, mejora, para asegurar que la competitividad se mantenga. Otro tema que me parece de la mayor relevancia tiene que ver con el concepto de anticorrupción. Es la primera vez que en América del Norte tenemos un capítulo de esta naturaleza, pero sabemos que el combate a la corrupción es una fuente de competitividad y mejora el ambiente para realizar negocios en la región. El capítulo tiene por objetivo combatir prácticas y actos de corrupción, el comercio y la inversión, refuerza el compromiso de este combate a la corrupción y contribuye al fortalecimiento y a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre las principales disposiciones está adoptar o mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o la solicitud de ventajas indebidas a un funcionario, actos de corrupción, incluidos la malversación o el peculado, y también establece medidas para seleccionar y capacitar funcionarios en puestos vulnerables a la corrupción, identificar y gestionar conflictos de interés, facilitar reportes de actos de corrupción y protección a los denunciantes. Lo que buscamos es prohibir pagos de facilitación, programas de cumplimiento, compliance, para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras y a través de la cooperación. Y este capítulo también está sujeto al mecanismo de solución de diferencias. Ahora, con respecto a buenas prácticas regulatorias, también este es un capítulo nuevo en el acuerdo. Establece disposiciones que son aplicables a todo el proceso regulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se desarrolle una regulación en la región, en cualquiera de los 3 países, es clave que se asegure la transparencia, que se asegure la participación de las partes interesadas, que haya acceso a los procesos de comentarios públicos en todo el proceso regulatorio, que haya un análisis bien fundamentado de las nuevas regulaciones y se promueve la cooperación a través de un comité de buenas prácticas regulatorias. También este capítulo está sujeto al mecanismo de solución de diferencias. Y por último, y ya para ya no tardarme más,
quisiera comentar sobre el tema de solución de controversias. Estos capítulos o estos esquemas de solución de diferencias entre el acuerdo, sin duda alguna, son una de las principales fortalezas del acuerdo, porque hace que dé certidumbre al exportador, al usuario, al importador, al inversionista con respecto a las reglas del acuerdo. Las reglas del acuerdo están ahí para cumplirse y cualquier medida que resulte con lo dispuesto en el acuerdo puede ser controvertido, como ya les decía, excepto en algunos casos. Por ejemplo, el capítulo de pymes no está sujeto a la solución de diferencias. Ahora, existen varios mecanismos para la solución de diferencias en este acuerdo. El capítulo 10 de remedios comerciales, que en este momento es el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se conservan los derechos para imponer medidas antidumping y compensatorias, y se mantiene el sistema de paneles binacionales para resolver diferencias cuando una empresa, un producto que esté considerado como que se le aplicó una medida de forma que no fue compatible o congruente con la legislación sobre defensa comercial en cada uno de los países, está la posibilidad de recurrir a estos mecanismos para cuestionar una decisión de la autoridad investigadora. En lo que se refiere al capítulo 14, inversión, que actualmente es el 11 del Telecán, se establece la protección a la inversión de las partes. La segunda parte del capítulo prevé el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado, pero este solamente es vinculante para México y Estados Unidos en sectores como infraestructura. Y en el caso de cualquier controversia en el tema de inversión entre México y Canadá, contamos con ese mecanismo al amparo del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT, también conocido como TPP-11. Y por último, el capítulo 31 se refiere a la solución de diferencias a nivel Estado-Estado, que es actualmente el capítulo 20 del Telecán. A través de este capítulo podemos dirimir controversias sobre la interpretación, aplicación y alcance del tratado. Está previsto la posibilidad de optar por un método alternativo como buenos oficios o mediación. Y este capítulo lo que prevé son plazos muy concretos, plazos muy específicos, impide el bloqueo de panelistas, el hecho de no poder constituir un grupo especial de expertos para analizar si una medida es o no compatible con los compromisos del tratado, y con ello se le da una fortaleza al tratado y al mecanismo, porque da certidumbre. Al final del día, si una medida resulta incompatible con el acuerdo, ya sea el país que haya establecido esa medida tendrá que modificar la medida para ponerla de acuerdo a sus compromisos en el TEMEC, o tendrá que ser sujeto a una sanción. Entonces, esto sí da mucha certidumbre, y hoy por hoy esto es de un gran valor, sobre todo cuando vemos lo que está pasando en el sistema multilateral de comercio, donde el mecanismo de solución de diferencias ha sido fuertemente cuestionado por la ausencia de un órgano de apelación que permita hacer operativo todo el mecanismo de solución de diferencias. Y por último, también en lo que se refiere a solución de controversias, el capítulo 31 también incluye dos anexos. El anexo 31A entre México y Estados Unidos y el anexo 31B entre Canadá y México para el establecimiento de mecanismos laborales de respuesta rápida. Estos que pueda haber entre los tres socios, específicamente entre México y Estados Unidos y México y Canadá, cuando se considere que ha habido una violación a los derechos de libertad de asociación o los derechos de negociación colectiva de contratos colectivos de trabajadores. Este anexo está específicamente diseñado para atender estos temas, y se dice que es rápido porque tiene procesos más expeditos que el propio del capítulo 31 de solución de diferencias. Se aplica a nivel de planta específicamente, y en todo el proceso participa el gobierno de los Estados Unidos en el caso del bilateral con Estados Unidos, y el gobierno de Canadá en el caso del bilateral entre México y Canadá. Y de la parte mexicana
los responsables somos en la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, estos serían algunos de los, yo diría, temas más significativos en lo que se refiere al nuevo TEMEC y cambios con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una pincelada rápida, pero creo que es importante que ustedes tengan una claridad de en dónde están los retos y en dónde están las oportunidades para poder aprovechar el TEMEC. Rápidamente, y ya para terminar, me gustaría comentar algunas oportunidades de mercado que nosotros vemos específicamente para el estado de Chihuahua. El TEMEC sin duda alguna potenciará el comercio de Chihuahua y de la frontera norte de México, que ha sido una de las regiones que más ha podido aprovechar esta integración productiva a los mercados de América del Norte. Existe la oportunidad, como ya la señalaba la secretaria de Economía del Estado, Alejandra de la Vega, en el sentido de que hay un potencial para aumentar la proveeduría nacional. Esto no es menor, la oportunidad está ahí, derivado de un régimen de origen, pero hay que trabajarlo. Hay que hacer las certificaciones, las inversiones y hay que hacer el trabajo que se requiere para que el sector productivo nacional pueda integrarse como proveedor 1, 2 o 3 a estas cadenas globales de valor, lo que resultará en un incremento del empleo y también en un mayor desarrollo económico en esa región fronteriza. Por otra parte, el TEMEC también beneficia de manera muy importante al comercio, a la industria, al turismo, a la economía digital. En este último rubro, la derrama que se generó hasta abril del 2020 en turismo fue de 2.691 millones de pesos en la entidad. Entonces, se abren muchísimas oportunidades derivado del acuerdo y en el caso específico de la exportación de manufactura. En esta gráfica que es muy sintética, diríamos, ustedes pueden ver, por una parte, por sector, las importaciones totales que realiza Estados Unidos. Y por otro lado, la parte roja de la barra muestra las exportaciones que realiza Chihuahua de esos sectores al mundo. Y la línea amarilla con los triángulos rojos muestra el potencial para incrementar las exportaciones del Estado en sectores como, por ejemplo, equipo de cómputo, equipo de transporte, aparatos eléctricos, productos metálicos, minería, la industria alimentaria, plásticos, hules, industrias metálicas básicas, industria química, fabricación de muebles, entre algunos otros. Entonces, aquí hay, sin duda alguna, oportunidades para el sector productivo en ese estado. Igualmente, creo que para el caso de la frontera es muy importante que ustedes sepan que como resultado de esta renegociación del TEMEC y el protocolo ratificatorio que se terminó de negociar en diciembre del 2019, se fortalece al Banco de Desarrollo de América del Norte, NADBank, con el objetivo de incrementar el bienestar de la población en la frontera a través del financiamiento bilateral para el desarrollo de proyectos de infraestructura ambiental o la asistencia técnica o para proyectos y acciones que contribuyan a preservar, mejorar o proteger el medio ambiente de la región fronteriza. Este banco es capitalizado en partes iguales por los gobiernos de México y de Estados Unidos y recientemente ha habido una aportación de capital adicional por $10 millones de cada parte. Entonces, creemos que es importante que ustedes conozcan este tema porque será una forma también de fortalecer a la región y de mejorar la calidad de vida en la región. ¿Qué nos falta hacia la implementación? Estamos en el modo de cuenta regresiva hacia el 1 de julio. Para poder estar listos, tenemos todavía que ratificar el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual está en el Senado de la República. Desafortunadamente, como resultado de la pandemia, el Congreso en México, como muchos de nosotros, hemos tenido que suspender actividades normales y eso ha impedido el trabajo legislativo, pero seguimos trabajando con el Congreso, el Senado, para poder cumplir con nuestros compromisos y tener este acuerdo aprobado y en vigor hacia el 1 de julio.
Igual están una serie de modificaciones a legislaciones que requieren hacerse compatibles con el TEMEC, sobre todo en temas de propiedad industrial, derechos de autor, el Código Penal Federal, los temas de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que tiene que ver con temas de normativa técnica, y también temas relacionados con la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación y variedades vegetales. Entonces, este es un grupo de legislaciones que sí tendríamos que tener de preferencia aprobadas antes del 1 de julio. El decreto promulgatorio, el decreto de tasas y algunos otros temas administrativos que tendrán que ser publicados, por ejemplo, las reglas de comercio exterior que publicará la Secretaría de Hacienda. Y a que esta no sea la única plática en donde nos acercamos. Quiero invitarlos a que nos sigan y que, sobre todo, que tengan acceso a información que sabemos que puede ser de gran utilidad para ustedes. Por instrucciones de la secretaria Graciela Márquez, hemos diseñado un plan de difusión, del cual este seminario es parte esencial, pero también contamos con el seminario TEMEC-TIPAT, que se transmite en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía. Aquí están los sitios a los que ustedes pueden acceder. Todos los miércoles a las 9:30 de la mañana hay sesiones virtuales hasta el 29 de julio, en donde participan expertos en cada uno de los capítulos, entre los cuales algunos ya les he comentado, pero explican con claridad, con detalle y sobre todo con mucha accesibilidad para que el usuario del acuerdo pueda tener información precisa de dónde están los retos y dónde están las oportunidades para el acuerdo. Así es que los invito a que visiten la página de la Secretaría de Economía en la sección del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ustedes van a encontrar el reporte TEMEC, que también ofrece información específica sobre cada uno de los capítulos y sobre las acciones distintas que realizamos en la Secretaría de Economía para esta difusión. Y cualquier pregunta que tengan, ustedes la pueden dirigir a esta dirección electrónica que ustedes ven aquí en pantalla, seminariotemec@economia.gov.mx. Las preguntas también, cuando ustedes utilizan redes sociales, pueden utilizar el hashtag @seminarioeconomiamx. En los comentarios dentro de Facebook Live también recibimos preguntas. Quiero hacerles saber que estamos a su disposición para cualquier duda o comentario que tengan. Para nosotros resulta de la mayor importancia que todos aquellos interesados en aprovechar el acuerdo no tengan obstáculos en lo que se refiere a la información o al cumplimiento de las reglas. ¿Cómo se deben de cumplir las reglas? Es muy importante que ustedes lo sepan y que tengan la mejor información y toda la información para que estén en posición de desarrollar sus negocios. Ustedes se dedican al negocio, ustedes se dedican a la empresa, nosotros nos dedicamos a ayudarles y a facilitarles estos negocios. Esta es la razón de tener este seminario el día de hoy y de desarrollar este plan de difusión a través del seminario TEMEC, a través del reporte TEMEC, a través de nuestras redes sociales, y sépanse que en la Subsecretaría de Comercio Exterior y en la Secretaría de Economía todos los días estamos trabajando para ustedes y estamos trabajando para asegurar que México siga siendo un actor principal en el comercio internacional, un actor principal en la plataforma productiva de América del Norte, porque sabemos que esto es un gran beneficio para México y es un motor de nuestro crecimiento, de nuestra recuperación y de la creación de empleos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por esta muy puntual y detallada presentación. Realmente es muy interesante saber el panorama para los empresarios de Chihuahua. Comentar que llevamos más de 430 participaciones de empresarios en el estado. Gracias, secretaria de la Vega, por esta convocatoria, muy buena convocatoria. Y continuando con el seminario, en el tema de las preguntas, le agradeceríamos a la secretaria de la Vega si nos puede complementar el diagnóstico ofrecido al inicio de la sesión para que la doctora de la Moda pueda hacer algunos comentarios y responder inquietudes que se han identificado. Si me permiten, en el Facebook, en la participación de los empresarios, tenemos, por ejemplo, de Edgar Garacheo, dice TEMEC, según el artículo 34.1, el TEMEC sobre la transición Telecán-TEMEC menciona disposiciones del capítulo 5 Telecán
incluye los certificados de origen, continuará vigente por el plazo que establece el Telecán. La pregunta es, ¿esto quiere decir que según el TEMEC, los certificados de origen del Telecán podría seguir vigente hasta que venza su plazo de 1 año? No. Okay. Otra pregunta de Edith Becerril. Gracias, subsecretaria. ¿Hay algún formato de certificado de origen obligatorio a utilizar o se podrá realizar en formato libre? Mira, gracias por las preguntas, Misael. Son muy importantes y gracias por hacerlas. El certificado de origen del Telecán solamente va a tener vigencia hasta el 30 de junio. Aun cuando ustedes puedan tener un certificado de origen de un plazo más largo, el plazo es 30 de junio y después de eso el certificado de origen no tendrá vigencia. Así es que eso, por favor, tómenlo en cuenta, porque no van a poder reclamar ninguna preferencia en el marco del TEMEC utilizando el certificado del Telecán. Entonces, les pido que por favor tengan esto en cuenta porque no podrán utilizarlo y van a tener que emitir un nuevo certificado de origen. Ahora, el certificado de origen, el formato que ahora se va a permitir en el TEMEC es realmente un formato que es bastante flexible, es una autocertificación, se puede establecer en factura o en algún documento comercial y les pediría que revisen el anexo 5A, la presentación que les hice. Es más, si me permites, Misael, me gustaría volver a mostrarlo, cuáles son los requisitos mínimos que debe de cumplir un certificado de origen. Y este sería, son 9, ahorita te lo voy a poner porque es importante que las personas tengan claro cuál es el anexo 5A establece exactamente cuáles son los requerimientos mínimos que debe de contener una certificación del... Aquí está. Los datos mínimos de información, ustedes los pueden obtener de nuestras redes sociales, donde estamos publicando continuamente información específica sobre la nueva certificación y también está contenido en el anexo 5A del TEMEC. Aquí están los elementos mínimos de información. El primero se refiere a la certificación del origen, si es el importador, exportador o productor. En el caso de México, no vamos a admitir el certificado de origen por el importador hasta después de 3 años y 6 meses después de la entrada en vigor del acuerdo. La información debe de contener el nombre del certificador, el exportador, el productor, el importador, la descripción y la clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema armonizado, qué criterio de origen se está refiriendo, el periodo global y la firma autorizada y la fecha. Esos son los datos mínimos, los elementos mínimos de información que debe de contener una certificación. Entonces, es importante que tengan en cuenta que se facilita el proceso porque no se requiere acudir a ninguna autoridad. Si hay algún error mínimo en el certificado, se puede corregir en unos pocos días. Entonces, hay mucha flexibilidad y hay mucha facilidad para el exportador, pero sí los invito a que revisen el capítulo 5 del TEMEC, a que revisen las reglamentaciones uniformes relacionadas con reglas de origen y a que revisen el anexo 5A, porque ahí está detallado cada uno de los rubros que aquí ustedes ven para su facilidad. Y como les comentaba también, en nuestras redes sociales de la Secretaría de Economía tenemos información específica sobre los certificados de origen, tenemos un reporte TEMEC sobre certificados de origen y también pues está la dirección electrónica que te comentaba, donde nosotros estamos a su disposición para poder seguir ayudándolos. Gracias, Misael. No, gracias, subsecretaria. Siguiendo con el seminario, lo que platicaba hace un momento, le pedimos a la secretaria Alejandra de la Vega nos pueda dar algunos comentarios sobre la presentación de la subsecretaria. Adelante, por favor, secretaria de la Vega. Gracias, Misael. Quiero agradecer a la subsecretaria por una espléndida presentación
y por permitir al gobierno de Chihuahua trabajar en conjunto con la Secretaría de Economía. Por favor, hágale extensivo un saludo a la secretaria Graciela Márquez y agradecerles la colaboración de trabajar en conjunto para brindar esa certidumbre que necesitan los empresarios, las pymes de nuestro estado y seguir acompañándolos para facilitar en el punto muy específico del tratado, acompañar y facilitar esta transición que se acerca. Ya estamos a menos de un mes de la entrada en vigor el 1 de julio. Seguir trabajando en conjunto, a los empresarios que nos escuchan hoy, que nos acompañan, decirles que, bueno, pues seremos un vínculo para tratar de resolver todas sus dudas y acompañar a las pymes que hemos mencionado para fortalecer sus capacidades y que realmente puedan tomar oportunidad de insertarse y de incrementar su participación en las cadenas de valor que ya tienen una presencia tan importante en el estado de Chihuahua. Muchas gracias, secretaria de la Vega. Subsecretaria, ¿algún comentario final? Estamos más o menos en tiempo de lo marcado para este programa, entonces, ¿algún comentario final, por favor? Claro que sí, Misael, muchísimas gracias. Sí, miren, definitivamente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá presenta retos para la industria, retos para el exportador, pero también creo que hay forma de cumplirlos, como lo decía el secretario Gustavo Puente al inicio de esta conversación. Nosotros queremos ponernos a su disposición para, en caso de dudas, en caso de comentarios, en caso de cualquier pregunta que tengan con respecto a cómo cumplir, por favor no se queden con la duda. A nosotros nos interesa ayudarles al sector productivo y al estado de Chihuahua y realmente a todos los estados, pero en este caso específico al estado de Chihuahua, nos interesa ayudarles para asegurarnos que la participación de México en las cadenas productivas en la región siga fluyendo y se siga manteniendo. Asimismo, también quiero destacar que hay una nueva ventana de oportunidades en lo que se refiere a economía digital, comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con plataformas, desarrollo tecnológico. Ya lo decía la secretaria de la Vega. El hecho de contar con una planta de recursos humanos en STEM abre una gran posibilidad de desarrollar proveeduría, de desarrollar servicios en áreas STEM, no solamente para la industria en México, para la industria en América del Norte, para la región de América del Norte. Somos 500 millones de consumidores potenciales y Chihuahua tiene la oportunidad de aprovechar esa ese nuevo set de reglas que contiene el TEMEC. Entonces, hay infinitas opciones para que México siga siendo un gran actor y un gran ganador en la región de América del Norte. Muchísimas gracias, nos reiteramos a sus órdenes, gracias por la oportunidad y esperemos que, como dijo Alejandra en algún momento, este es el inicio de un diálogo que va a continuar. A la orden y muchas gracias. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Pues hemos llegado así al final de este seminario. Agradecemos nuevamente a la subsecretaria de la Mora su intervención, su participación. A la secretaria de la Vega, pues muchas gracias, secretaria, por esta muy buena convocatoria con el sector empresarial. A su equipo, secretaria, muchas gracias. Y también al sector empresarial de Chihuahua, ya se ha manifestado el interés del gobierno federal, del gobierno del estado, de seguir en contacto con ustedes para la implementación del TEMEC. Comentarles por último que la presentación les será compartida a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la cual les pediríamos de favor, secretaria, difundir con los empresarios y también, si me permiten, poner el correo electrónico. Cualquier duda, ya lo comentó la subsecretaria. No sé si se vea, favor de enviar cualquier duda al seminario temec@economia.gov.mx
Pues bueno, de esta manera damos por concluido este seminario de difusión del taller de TEMEC al gobierno y al empresariado de Chihuahua. Muchas gracias, secretaria de la Vega. Muchas gracias, subsecretaria. Y buenos días a todos y buen fin de semana. Al contrario, Misael, muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandra, por permitirnos estar con ustedes y gracias a todos los asistentes. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, subsecretaria. Gracias, Misael, y a todo el equipo de la AMSE. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Buen día.